En este vídeo voy a analizar el Flashcard Summer Card 64 para la Nintendo 64. El Summer Card 64 es un proyecto de código abierto de flashcard para la Nintendo 64, orientado tanto para ser un flashcard polivalente como para que cualquiera pueda montarse su propio cartucho. De ahí el nombre de Summer Card, en referencia a los proyectos de coche de verano o Summer Car, donde se compra un coche barato y se monta y arregla durante las vacaciones. Si habéis jugado al videojuego lo entenderéis enseguida. En la web oficial y el GitHub del proyecto se encuentra toda la información necesaria para encargar una placa y programarla. Incluso es posible hacer el encargo directamente en el fabricante de placas de circuitos PCBWay. Pero recientemente han aparecido varios vendedores en AliExpress donde se puede comprar el cartucho completamente montado y a un precio muy competitivo. Yo he comprado uno y me ha llegado dentro de una caja de cartón en un sobre acolchado. Dentro de la caja se encuentra el cartucho en una bolsa antiestática, un lector USB de tarjetas microSD y dos pegatinas para pegar en el cartucho. El cartucho tiene un puerto USB-C en un lateral, un botón en la parte trasera y una ranura para tarjetas microSD en el otro lateral. Dentro del cartucho hay una placa de buena construcción con el mismo diseño disponible en el proyecto oficial. Mi cartucho viene ya con una tarjeta microSD de 8 GB con el software principal y varios juegos. Aún así, he ido al GitHub del menú de Flashcard, que también es de código abierto, y lo he actualizado a la última versión. Al introducir el cartucho en la consola y encenderla, no pasará nada. Hay que encender y apagar un par de veces para que el CIC multiregión se configure a la región de la consola y arranque el cartucho. En la pantalla principal nos aparecerá un navegador del contenido de la tarjeta. Con letras amarillas nos aparecerán las carpetas, con letras blancas las ROMs de juegos y con otros colores otros tipos de archivo. Para entrar en una carpeta, la seleccionamos con el cursor y pulsamos el botón A. Con el botón B volveremos a la carpeta anterior. Para cargar un juego lo seleccionamos, pulsamos el botón A, se nos mostrará información del juego incluyendo una imagen del mismo si la hemos incluido en la tarjeta microSD y volviendo a pulsar el botón A se cargará el juego mostrándose una barra de progreso durante unos segundos. Antes de ejecutar un juego podremos cambiar varias opciones como la región del CIC, el tipo de memoria flash para guardar partidas, el modo de vídeo o si el juego cargará automáticamente al encender la consola. La configuración se guardará en un archivo y no será necesario volver a introducirla las siguientes veces que se ejecute el juego. El Summer Card 64 es compatible con todos los juegos lanzados para la consola, tanto los que salieron en cartucho como los que salieron para el add-on 64 Disk Drive, sin tener que parchear las imágenes. Y no solo ejecuta los juegos en disco, también permite ejecutar las expansiones en disco que salieron para algunos juegos de cartuchos. Solo hay que seleccionar la ROM del cartucho con el botón A, pero en vez de ejecutar el juego, pulsaremos el botón B para volver atrás. Seleccionaremos la imagen del disco de expansión con el botón A de nuevo, pero en vez de ejecutar el disco, pulsaremos el botón L para cargar tanto la ROM como el disco. De esa forma podremos jugar a las expansiones que salieron en disco para juegos como F0X, Decaimon y ya está. Solo salieron esas dos expansiones. De hecho, Decaimon DD no llegó a salir. Es un juego cancelado rescatado por la comunidad. El Summer Card 64 también es compatible con juegos para la máquina recreativa Alex 64, un sistema arcade basado en Nintendo 64 para la que se lanzaron varios títulos. Solo es necesario configurar el juego con el CIC de Alex 64 antes de ejecutarlo. El Flashcard permite ejecutar los juegos sin importar la región de la ROM o de la consola, es decir, ROMs de juegos japoneses o americanos funcionarán en consolas europeas y viceversa. Como el cartucho viene con una batería, puede guardar automáticamente las partidas de aquellos juegos que originalmente incluían una memoria flash dentro de su cartucho,
sin necesidad de resetear antes la consola. También incluye un reloj en tiempo real imprescindible para poder jugar a Dobutsu no Mori, el primer Animal Crossing. Y si los juegos de Nintendo 64 no te son suficientes, es posible cargar juegos de otras plataformas y jugarlos con un emulador desarrollado para la consola. Así podremos jugar a juegos de NES, Super Nintendo, Game Boy y Game Boy Color, Sega Master System y Game Gear y Fairchild Channel F. Como veis, es un cartucho repleto de grandes prestaciones y sinceramente me cuesta verle aspectos negativos, pero aún así los tiene. El más importante es que para actualizar el firmware habrá que conectar el cartucho a un PC y ejecutar un programa mediante línea de comandos. Los otros puntos negativos no son nada importantes. Cuesta sacar la micro SD debido al diseño de la placa y de la carcasa. Y todavía no tengo claro el uso del botón trasero. En principio es algo relacionado con los discos del 64 Disk Drive. En cuanto al menú, le faltaban muchas opciones básicas como poder cambiar la hora del reloj, pero mientras preparaba el vídeo, hubo una actualización del menú que añadía esta y otras funciones. Al ser un proyecto de código abierto, tanto el cartucho como el software del menú depende del trabajo desinteresado de la comunidad, para mantenerse actualizados y añadir funciones. Eso significa que puede pasar un tiempo bastante amplio entre actualizaciones. Por ejemplo, el menú llevaba más de un año sin actualizar. Aunque también puede ser su punto positivo, ya que cualquiera puede incluir funciones novedosas e imaginativas al flashcard. Por ejemplo, una función que he hecho en falta es la posibilidad de cargar y guardar copias de seguridad de los controller pack, las tarjetas de memoria de la Nintendo 64. También introducir códigos GameShark o aplicar parches tipo IPS en las ROMs al vuelo. Funciones disponibles en los server drive de Crits. Su precio ronda los 60 € para Europa o los $50 sin tasas para el resto del mundo. Es un precio muy bueno para un flashcard tan repleto de prestaciones y con compatibilidad completa con los juegos de 64 Disk Drive. Os dejaré un enlace en la descripción al cartucho que he comprado yo, y aclaro que la tienda no me ha pagado ni patrocinado de ninguna forma. Os dejo también enlaces a otras tiendas y también al proyecto oficial y el menú del cartucho. Gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado, dale un like y suscríbete.